que se vienen encendidos. Y para empezar, entonces, vamos a conversar con el doctor Jaime Tazaico. Él es jefe de UCI del Instituto de Salud del Niño de Breña, porque, a ver, sí, estamos muy preocupados. No solamente el caso de Arequipa no es un caso aislado. En lo que va de la pandemia se han registrado más de 700 casos de niños con COVID-19 que han ingresado, ¿no? Algunos de ellos han ingresado a UCI. Y ya nos confirmará el doctor Tazaico, me parece que algunos de ellos no necesariamente tenían algún tipo de comorbilidad. ¿Cuáles son los cuidados que los niños todavía deben tener, teniendo en cuenta que la vacuna, por lo menos en principio y hasta que acabe el año, está programada para mayores de 18 años? Doctor Tazaico, muy buenos días. Buenos días Mabel, buenos días Mauricio, aquí atento a sus preguntas y preocupaciones. Sí, doctor Tazaico, esta cifra de 700 niños con COVID-19 puede alarmar a muchos padres de familia, pero necesitamos que usted nos explique bien cuáles eran los síntomas que presentaban, por qué ingresaron a UCI, qué porcentaje de ellos ingresaron a UCI. En realidad, y para tranquilidad, digamos de alguna forma, los niños siguen siendo en estadísticas muy bajas, muy pequeñas. A pesar del número de 700 que ingresaron a la institución, ingresaron muy pocos a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hasta el momento solo han ingresado 53 niños a cuidados intensivos durante todo el año. Pero ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? ¿No? Inicialmente la edad con que ingresaban era un promedio de 3 meses, 6 meses, y con patologías, digamos, previas, ¿no? Eran pacientes cardiópatas, pacientes que tenían algún problema de sanguíneo como leucemia, a un paciente que tenía oncológicos, pero ¿cómo ha variado durante el tiempo? Ha variado de que ahora los niños que ingresan a cuidados intensivos tienen una edad promedio entre 6 a 8 años. Y ¿qué es lo que más, digamos, preocupa? Es que algunos niños, algunos, no son muchos, ingresan sin alguna patología de fondo, ¿no? La mayoría que es han decir, ingresado, no tienen una enfermedad previa, no tienen asma, no tienen afecciones, no sé, cardíacas, no son pacientes oncológicos, son lo que uno podría decir un niño sano. Así es, Mabel. Son niños que no tienen alguna enfermedad de fondo, no tienen una epilepsia, no tienen algo importante, ¿no? Son pocos los que ingresan así, pero eso sí, digamos, tenemos que estar alerta, no sabemos cómo va a evolucionar para adelante. Es una pandemia, una enfermedad nueva que nos ha ido haciendo aprender durante el tiempo muchos síntomas y signos, ¿no? Entonces, actualmente sí tenemos pacientes en UCI, y lo que puedo decir sí es que la gravedad con que ingresan sí es importante, ¿no? Son pocos, la estadística es baja, la mortalidad baja, pero digamos, el accionar debe ser temprano para que esta mortalidad siga siendo muy baja y pueda atenderse rápidamente al paciente, ¿no? Es decir, llegan graves porque quizá los padres no actúan rápido, ¿no? Dentro del desconocimiento que todos tenemos de esta enfermedad. Claro, como es una enfermedad viral y estamos acostumbrados a que nuestros niños tengan resfrío, secreción nasal, malestar general, no ponemos, digamos, un reparo en evaluar a nuestros hijos, y de repente estamos frente a un niño que tiene una probabilidad de tener una enfermedad o una neumonía por COVID-19, ¿no? Esto nos hace, digamos, entrar en otro escenario, ¿no? En que los padres deberían tener mucha más preocupación por sus niños si tienen alguna de estas sintomatologías, como secreción nasal, fiebre más de 3 días, ¿no? Malestar general, algo que sea un poco inusual en ellos, ¿no? Debería, digamos, ser evaluado por un médico para evitar, digamos, ser un poquito más exagerado de alguna forma, ¿no? Doctor, buena advertencia para los padres que nos están escuchando, y en su experiencia quisiéramos detenernos a saber sobre las secuelas en un niño que ya superó la COVID-19. En el caso de los adultos realmente es inabarcable, porque unos se quedan con depresión, otros con dolor de pulmón, otros no pueden dormir bien, en fin. Pero ¿y en los niños qué pasa una vez que superan la COVID-19? Quisiéramos escucharlo atentamente luego de esta pausa, si lo permite, doctor Tazaico. Ok. Volvemos. Mabel,
Mabel Huertas y Mauricio Fernandini, seguimos en Encendidos. Le agradecemos mucho la compañía al doctor Tasaico y le habíamos dejado planteado el siguiente tema. Las secuelas de la COVID-19 en adultos son diversas y cada organismo ha reaccionado de una manera distinta. En el caso de los niños, doctor, ¿qué ha podido observar en el corto tiempo que tiene estudiando la enfermedad? Bueno, llevamos más de un año con los niños, a pesar de que la estadística es baja. Un 16 de abril empezamos viendo niños COVID y hemos visto que la recuperación es muy rápida, muy diferente a la del adulto, ¿no? El adulto queda con fibrosis, queda hasta 6 meses, insomnio, malestar general, mareos. En cambio, los niños se recuperan rápidamente y les voy a decir por qué, desde el punto de vista pulmonar. El niño comienza a desarrollar sus pulmones hasta los 8 años. O sea, hay un desarrollo continuo. El adulto ya desarrolló su pulmón y se va a lesionar, ¿no? Y va a quedar con lesión. En los niños, estas lesiones van a mejorar. No hemos visto niños que han quedado con fibrosis, no hemos visto niños que han quedado, no podemos hablar de insomnio en los niños, sino de irritabilidad, ¿no? No hemos visto esos casos. Yo diría que las secuelas de los niños son mínimas y si han habido algunas secuelas son broncoespasmos, ¿no? Hemos visto niños que no han tenido antes de tener COVID, digamos, cuadros de parecidos al asma bronquial, pero luego de eso han tenido que usar inhaladores y han tenido espasmo bronquial. Esa ha sido una de las mayores secuelas que hemos tenido, ¿no? Ahora, doctor, usted ha dicho que la cifra es baja y al inicio hablamos de 700 niños que habían ingresado al Instituto Nacional de Salud del Niño en lo que va de la pandemia. ¿Cuántos de ellos o qué porcentaje ingresó a UCI? ¿Y cuántos de ellos lamentablemente fallecieron? Han ingresado en total en toda la pandemia 53 niños, ¿no? ¿A UCI? A UCI, a UCI. Y de ellos han fallecido solo 5 niños, ¿no? 5 niños. Pero la característica de los niños que han fallecido eran que tenían, y han sido en la primera etapa, han sido niños realmente comprometidos con enfermedades de fondo, ¿no? O sea, han tenido en unos casos enfermedades como el cáncer, enfermedades hematológicas, compromisos genéticos, compromisos cardíacos severos. Entonces, esos son los niños que realmente han fallecido, ¿no? La obesidad en niños, que cada vez vemos más, lamentablemente, ¿cuánto perjudica a un niño, a un adolescente que contrae el virus? Esa anotación es muy importante y muchas gracias por recordármela, porque la obesidad ha sido, digamos, una característica del ingreso a los niños, ¿no? Sí, es importante, es muy importante, porque la obesidad ha llegado a esos niños que no han tenido enfermedades anteriores, han sido una característica que hemos visto en el ingreso de los niños, ¿no? La obesidad sigue siendo una digamos, un adicional importante para quizás la gravedad del caso, ¿no? Y eso es un llamado de atención a los padres de familia, sí, porque creo que son hábitos, ¿no? Que se vienen de casa, ¿no? Y entonces, si cambiamos esos hábitos, le podemos evitar no solamente que pasen un mal rato cuando se contagian de COVID-19, sino enfermedades a futuro que traen, que la obesidad trae otras enfermedades. Doctor. Dígame. Sí, le estaba haciendo este comentario sobre la obesidad, sí, que cómo trae otras enfermedades, y usted ya lo habrá visto, no solamente niños con COVID-19, sino niños con diabetes, niños claro, adolescentes con hipertensión inclusive. Sí, sí, lógico, la obesidad es digamos, un antecedente muy importante para tener no solamente diabetes, hipertensión, ahora COVID, sino también para enfermedades renales, ¿no? Y también para el desarrollo del niño, ¿no? El desarrollo del niño. Los niños obesos tienen un poco, digamos, una disminución en su desarrollo psicomotriz a veces, ¿no? Ahora, entonces, doctor, entendemos que hay que cuidar, no siempre el peso en los niños y en los adultos. Ya la ciencia ha demostrado que vivir con el peso que te corresponde es saludable. Es difícil, pero hay que hacerlo. Yo quería llevar la conversación a un tema que nos ha consternado desde el día de ayer cuando recibimos el dramático llamado de una madre arequipeña que tiene a su niño de 8 años con una complicación neurológica y que ha contraído la COVID-19 y que necesita ser trasladado a Lima. Y ahí me quiero detener. Otra vez el centralismo.
no es la primera vez que escuchamos que un niño, ¿no?, con COVID necesita venir a Lima. ¿Por qué estos casos no pueden resolverse en las regiones donde también hay niños y donde también hay COVID? ¿Por qué todos tienen que venir a Lima para salvar sus vidas? Mire, ese es un tema de salud pública, ¿no? Es un tema muy importante. El tema principal ahora es que los médicos intensivistas pediátricos son muy escasos. Si los médicos de adultos eran escasos o son escasos en la pandemia, los médicos intensivistas pediátricos somos menos. Somos alrededor de 117, los adultos creo que alrededor de 800 o 1000. Pero somos mucho menos, entonces no existen unidades de cuidados intensivos totalmente equipadas fuera de Lima, ¿no? O sea, ayer hablamos con un intensivista y nos dijo que habían 700, no todos habilitados, y que en el Perú, en proporción a la población, deberían haber 2.500. O sea, el déficit es enorme. En el caso de los niños, ¿podría repetirnos cuántos intensivistas especializados en niños hay? Actualmente hay alrededor de 117. ¿Y cuántos deberíamos tener? ¿Cuántos calcula Deberíamos usted? tener casi el cuadro, o sea, casi 500 intensivistas pediátricos. O sea, tenemos un déficit también dramático. Y ahí se origina un poco esta urgencia de trasladar a los niños de distintas regiones del país a Lima para que salven sus vidas, como el testimonio de la madre arequipeña con su niño de 8 años de edad. Para tener una idea, por ejemplo, Cusco tiene un hospital de salud, tiene dos hospitales de Minca, pero no tiene cuidados intensivos pediátricos, siendo Cusco una capital, digamos, ¿no? Un centro del turismo, ¿no? No tiene, Arequipa tiene unidad de cuidados intensivos pediátricos en el salud. El niño que ustedes me refieren está en Minsa, ¿no? Y es el niño que el día de ayer, hace más de 24 horas, hemos conversado con Minsa y de Arequipa, y le hemos dado pases, ¿no? Le hemos dado pases, ahora el problema es el traslado, ¿no? Porque es un niño sumamente crítico. Sí, esperemos que eso se solucione pronto. Y ya para ir cerrando, doctor, las madres, por supuesto, estamos preocupadas por nuestros hijos porque los abuelos ya están vacunados, ¿no? Los adultos ya mayores de 50 van a comenzar a ser vacunados, pero nuestros niños no. Y todavía va a pasar muchos meses para que la vacuna pueda ser aplicada a ellos. Inclusive todavía no tenemos una vacuna para los más pequeñitos, sino a partir de los 12 años, ¿no? Que es lo que circula en Estados Unidos. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener? ¿A partir de qué edad deben los niños usar mascarilla? ¿Debe ser igual doble mascarilla? Bueno, mi recomendación es la siguiente. Bueno, se puede usar mascarilla a partir de 3 años, ¿no? Algunos comentan 2 años. El tema es que es un niño, entonces va a estar cogiéndose a cada rato la mascarilla. A veces es mucho más dañino usarla a esa edad que no usarla, pero sí deberían usar si salen a un centro comercial, si salen a algún sitio donde va a haber mayor cantidad de gente, deberían usarla. Con respecto a la mascarilla, esa es mi posición. Con respecto a los síntomas, hay que estar más alertas ahora, más alertas que antes, porque existe ahora una gripe por un virus todavía no totalmente conocido que puede, digamos, enfermar de gravedad a nuestros niños. ¿Debemos seguir cuidándolos? Sí. ¿Debemos seguir como si estuviéramos en el pico de la pandemia con nuestros niños? Sí. Doctor, debemos reconocer que sí se ponen graves los niños. Y para terminar, acerca de los síntomas, hay algunos niños que han presentado diarreas o problemas gástricos que podrían estar relacionados con la COVID-19. Así es. Le voy a decir solamente puntualmente. El COVID-19 afecta 3 órganos fundamentalmente. El pulmón, que es el que más nos asusta, el aparato digestivo y el renal, ¿no? En ese orden. Lo que más hemos tenido es en el aparato respiratorio, ¿no? Donde más problemas tenemos, pero también en el aparato digestivo es donde se presenta. Y inicia con deposiciones líquidas, que podría ser un síntoma, si no es usual, ¿no? Si no es una diarrea usual, digamos, una diarrea líquida, que dura más de 2 días, entonces debemos también ponernos en alerta, ¿no? Doctor Tasaico, nos quedamos reflexionando que ambas fuerzas políticas, después de esta elección, ya estarán pensando cómo hacer para descentralizar la atención de niños en cuanto a cuidados intensivos se refiere. Cada región tiene que tener la cantidad de intensivistas que la población necesita.
No es justo que estas madres y padres de familia solo encuentren una forma de salvar la vida de sus niños viniendo a Lima. Gran tarea para las siguientes autoridades, que son ambas. Hay indudablemente un ganador, ¿no? Pero la segunda fuerza política tiene que hacer lo suyo y es un tema de ambos. Resolver problemas, dialogar y hacer atractiva la carrera del intensivista pediatra y de adultos. Ahí están las cifras, ahí está el déficit y ahí está una tarea pendiente. Gracias, doctor Tasaico. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.